condiciones de trabajo. Recording is on. Algo interesante que es esto. Mientras busco esto, ¿algún comentario? Esto es básico, muy elemental, ¿no? ¿Verdad? Sí, profesor, una pregunta. A Ok, ver, ya vimos la relación para las pérdidas, pero si en tal caso aumento la velocidad del rodete o la disminuyo y eso modificaría el caudal por las relaciones de semejanza también. claro, Entonces, lo que pasa es indirectamente que, se dice que el aumentar o disminuir la velocidad del rodete también influye sobre las pérdidas, ¿cierto? bueno, fíjate lo siguiente. Este, eso que vimos ahorita es la semejanza aplicada a un tramo de tuberías. La semejanza aplicada a una turbomáquina deriva lo siguiente. El caudal es proporcional a n por d al cubo. Eso presume de que si tú vinculas dos puntos con esa relación, el rendimiento permanece constante, porque esa es la premisa para poder llegar tú a esas conclusiones. Ese es con respecto al caudal. Con respecto a la altura es proporcional a ρ n cuadrado por d cuadrado. Si tú vinculas dos puntos a través de esa relación, el rendimiento permanece constante. ¿Ok? Presume Ok, que el rendimiento permanece constante. Por supuesto que eso tiene sus limitaciones. Tú, si vas a triplicar la velocidad del rodete, nada de esto funciona, ¿no? Pero si tú aumentas, por ejemplo, la velocidad del rodete y determinas el nuevo punto de trabajo a través de esta relación, tú puedes asumir que el rendimiento permanece constante. ¿Eso explica, aclara tu concepto? sí, gracias. Estoy buscando algo que quería mostrarle, que es muy sencillo. Oye, déjame buscarlo por aquí a ver. Ah, mira, un detalle. Fíjense, esta curva está mitrada, ¿no? ¿A qué obedece eso? Que no pusimos la resolución adecuada, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, pusieran aquí, este, esto es X sub I. X sub I.
que aquí vamos a tener que hacerlo diferente. Q, por ejemplo. A ver, un momentito. Y aquí ponemos cualquier cosa. Ah, ¿tiene ahí a la mano los coeficientes de la bomba? ¿432 más qué? 0.0 algo. Dame por ahí los coeficientes. Por favor. Los coeficientes de la bomba, la que usamos siempre, la Z80-250. Ya los busco. Bueno, no importa, aquí se puede ver. Ajá. Profe, ya Ah, aquí lo Bueno, están ya los diciendo. tengo. Ya Ajá. los tengo aquí. 432. 0,07 y menos 1,298 por 10 a la menos 4. 298. Menos 1,298 Por 10 elevado a la menos 4. Ok. O sea, es Observa menos aquí. 1. Menos 1. Menos 1. O sea, Sí. Okay. Observen que esta curva, fíjense cómo aparece mitrada, ¿no? ¿A qué obedece eso? A la resolución previa, ¿no? ¿Cómo corrijo yo esto? Bueno, sencillamente aumento mi resolución. Por ejemplo, pongo en lugar de 2000, pongo aquí 200. Y verán que inmediatamente se modifica la curva, ¿ven? Es un comentario que yo quería hacer, ¿no? Entonces la resolución va a depender de esto. Ahora, ¿qué era lo que yo quería mostrarles a ustedes? ¿Qué da? Eleazar, ¿qué era lo que le iba a mostrar? no lo sé. El tema este es la resolución, el tema este del análisis dimensional, cómo ustedes pueden extrapolar las condiciones de trabajo. Y entonces, bueno, vamos a echarle una miradita a lo que es el sonido, ¿no? El control de ruido. Para eso vamos a usar básicamente dos, dos, dos libros. Un manual, el manual de Train que se llama Acoustic en Air Conditioning, y el otro es un libro que se llama Secretos of Noise Control de Tuman. Yo le había sugerido a ustedes que le echaran una miradita. Okay, vamos un momentico a mirar el Train Acoustic en Air Conditioning. Claro, este es un tema, por supuesto, que tiene que ver con el aire acondicionado. Es una condición sine qua non. Ustedes, si van a acondicionar un ambiente y no toman en consideración el ruido, pues deja de ser una condición de confort. Ustedes van, diseñan una temperatura de confort, pero entonces el ruido es inaceptable. Todos estarían en la misma, ¿no? Bueno, este es el manual, no es el manual, es un catálogo de Train. Train es una empresa, Train y Carrier,
son dos empresas especializadas en aire acondicionado. Entonces, fíjense cómo maneja Trane el tema del ruido. Es interesante saber esto. ¿Qué ruido realmente es inaceptable, no? Aquí está lo siguiente. Aquí está, por ejemplo, una oficina con poco ruido, quiet office. Tiene unos decibeles, a que es la medida de la intensidad del ruido, de 40 decibeles. dB, es decir, el ruido, hay dos formas de poderlo controlar. Uno es a través de su potencia en vatios y la otra es a través de la presión en decibeles. Claro, como al fin y al cabo, lo que percibe el oído es lo que nos interesa a nosotros, entonces los decibeles están en términos de presión. Entonces, repito, en una oficina, por ejemplo, en donde ustedes quieran limitar el ruido, no debe exceder de 40 a 45 decibeles. Una oficina ruidosa está en el orden de 50 a 55. Una fábrica, donde tienen ustedes, por ejemplo, que equipos electromecánicos, etcétera, etcétera, impacto, etcétera, etcétera, esto está en el orden de 90 a 95 decibeles. Un avión, un jet, está en el orden de 120 decibeles, ¿no? Esto sería la medida de la intensidad en términos de presión del ruido. Ahora, el oído se comporta de una forma muy especial. Es sordo para alguna frecuencia y es muy sensible a otras. Así se comporta el ruido. Otra consideración que tenemos que hacer es el ruido. Ustedes lo pueden expresar en términos de A, B y C, o sea, decibeles A, decibeles B y decibeles C, dependiendo de su intensidad. ¿Ok? Esto es algo interesante. Así es como se comporta el ruido. Fíjense que es muy sensible a las bajas frecuencias y medio sordo a las altas frecuencias. Así percibe el oído en esta frecuencia, ¿de acuerdo? Y aquí percibe el oído en esta frecuencia. Eso es lo que se llama el noise control, el NC control. Otra consideración, fíjense, el fabricante les puede dar a ustedes el ruido generado por su equipo en forma de un perfil, esto que está aquí. Fíjense que ese perfil, o que el ruido, está formado por la combinación de una cantidad de frecuencias entre 32 y 22.000. ¿De acuerdo? Entonces supongamos, y eso lo divide el fabricante en octavas. Supongamos que le da la octava de este equipo. Fíjense que no tiene la misma intensidad dependiendo de su frecuencia, sino que tiene un pico, por ejemplo, para esta intensidad que es de 2000 ciclos por segundo. Ahora bien, el oído, ¿a qué va a percibir? Precisamente esta intensidad, la mayor de ellas. En este caso el NC va a ser igual a 65. Ese es el NC. Ahora vamos a nuestro tema, que es el aire acondicionado. Este es un cuarto que llaman cuarto anecoico para medir cierto tipo de ruido, y este es otro para medir otro tipo de ruido. Este es reverberante, este es anecoico. Ahorita en la escuela estamos haciendo una tesis sobre el control de ruido, básicamente para controlar el ruido en oficina. Fíjense cómo se maneja este problema, ¿no? Tienen ustedes una oficina acondicionada por un equipo de aire acondicionado, valga la redundancia, y entonces ustedes quieren controlar el ruido. Vamos a ver un gráfico de eso. Aquí está. Aquí tienen ustedes el generador de ruido, que por supuesto va a ser el ventilador. ¿Ok? En el Tuban aparecen los perfiles de ruido para todo tipo de ventilador.
aletas inclinadas hacia adelante, que son muy ruidosos, y aletas inclinadas hacia atrás, que son bastante silenciosos. Tienen aquí el equipo, digamos, vamos asumiendo que una unidad de manejo de aire. Aquí tienen ustedes un conducto, el aire es desplazado a través del conducto, piensa que tiene un primer codo, y después entonces al final hay unos difusores. Entonces, los trabajos de control de ruido se fundamentan en lo siguiente: la atenuación que ocurre, la atenuación natural que ocurre en los tramos rectos, en las transformaciones, que hay un codo, lo cual se considera como una transformación, aquí hay otro codo, etcétera, etcétera. Además de la atenuación natural en el conducto, tienen ustedes la atenuación en cada una de las bifurcaciones, hasta que llega finalmente aquí, en el extremo del conducto, donde hay un difusor. Allí, dependiendo de la velocidad del aire, pueden ustedes atenuar o aumentar el ruido, pero ahí no basta el asunto. El ruido ingresa a la habitación, pero dependiendo del tipo de superficie que tiene la habitación, supongamos que tiene alfombra, tiene aquí una superficie, una pared de friso, eso atenúa parcialmente el ruido, dependiendo del tipo de pared. Por ejemplo, si es una pared de concreto, ahí hay reverberancia, ahí el ruido se puede hasta magnificar. Pero si tiene aquí una alfombra, tiene unas paredes con friso de cemento, ahí podría haber una absorción. Entonces, no solo es la atenuación que ocurre en los ductos de inyección, también a eso se la una, o hay que determinar la atenuación natural en la habitación. Entonces, por eso es que para el control de ruido tienen ustedes aquí conceptos como este que está aquí. ¿Dónde está? Calculan la atenuación natural de la habitación. Déjenme mostrar de dónde que está ese. No lo veo. Aquí está la atenuación natural en los conductos. Está la atenuación en codos rectangulares. Aquí están modelos matemáticos para determinar la atenuación. Aquí está la atenuación en ductos, en codos redondos. Fíjense que es diferente, porque aquí en el ducto rectangular o en el codo rectangular se produce separación de la capa límite, es decir, turbulencia. En consecuencia se genera ruido allí. En cambio aquí en el ducto redondo no. O el ducto la generación es mucho menor. Después entonces tienen ustedes aquí cómo calcular la atenuación debida a la habitación, a la superficie de la habitación. Estoy buscando, hay unos factores para eso, para calcular precisamente eso, la atenuación en la habitación. A propósito, en su celular, en el celular de ustedes pueden conseguir aplicaciones sobre ruido. Hay muchísimas. Incluso hay algunas que definen el perfil en octava. Si ustedes quieren, les doy después el nombre de la aplicación. Pero quería mostrarle cómo se maneja la absorción dentro de la habitación.
Oye, pero yo lo vi antes, pero ahora no la veo. Este es el libro de Train, pero en el libro de Tuman, por supuesto, se maneja mucho mejor y en una forma más exhaustiva todos estos conceptos, ¿no? Por cierto, profesor, este libro no lo tenemos. El Tuman no. Ah, bueno, se lo No, hago llegar ahora. el Tuman sí, el que no tenemos es este. Ah, el Train, ok. Ya se lo Exacto. voy a hacer. Ok. Oye, pero quería mostrarle algo con respecto a las superficies de la habitación. Ah, aquí está. Constante de la habitación. Superficies de absorción de ruido en la habitación. Coeficiente de absorción. Entonces, claro, ustedes van sumando en cada una de las paredes todos estos términos que están aquí y consiguen este término, que les permite determinar la absorción natural de la habitación, que es un complemento a la atenuación que ocurre en el conducto. Bueno, le echan una miradita a esto, yo se los hago llegar ahora, ¿no? Ahora vamos con el Tuman. El Tuman ya es un libro especializado. A propósito del ruido, tienen ustedes dos conceptos importantes. El generador de ruido, la intensidad o la energía se mide en vatios. Ahora bien, ese vatio se transmite en forma esférica hasta la persona que lo percibe, ¿no? Y ahí existe, por supuesto, una atenuación natural en la atmósfera. Ahora, ¿qué percibe el oído? El producto de esa energía, pero en términos de presión. Entonces, el oído percibe presión. El generador ocurre en vatios. Entonces, por eso que ustedes van a ver LW, que es en términos de vatio, y LP, que es en términos de presión. Aquí está, por ejemplo. LW y LP. Y por supuesto, esta es la atenuación que ocurre en el espacio. Otra consideración es, lo vamos a ver en el Tuman, es que todos estos conceptos se manejan en forma logarítmica. Observen que por definición incluso el concepto lo hacen en forma logarítmica. Decibeles, cambio de decibeles. Vamos un momentico al Tuman para que vean algo, ¿no? Claro, el Train es un libro, digamos, medio comercial. En cambio, el Tuman es un libro totalmente teórico, ¿no? Vamos a ver, Secret of Noise. Lo primero que hace el Tuman es definir los conceptos básicos sobre el ruido, ¿no? Es decir, el LW, que es el término de intensidad de potencia, y el LP, ¿verdad? Eso es lo primerito que hace el Tuman. En Estados Unidos son muy rigurosos en cuanto a las normas, ¿no? Por ejemplo, en las fábricas, el ruido no debe exceder de tantos decibeles. Hay normas para eso. En el caso de nosotros también tenemos algunas normas, ¿no? Pero no tan estrictas, ¿no? Bueno, aquí dice, hablan sobre los generadores de ruido. ¿Qué son los generadores de ruido? ¿Cuáles son los motores, compresores, los chillers, las válvulas de control? Aquí también ventiladores, bombas, torre de enfriamiento. Yo les comenté sobre lo que ocurrió
cuando instalaron las primeras estaciones del metro, asociadas por supuesto con las torres, que los clientes, que los usuarios de alrededor de las torres se quejaban del ruido. Entonces hubo que confinar la torre, limitar el ruido producido por los ventiladores de la torre y los motores. Bueno, aquí comienzan con las cosas básicas, ¿no? La primera cosa es la definición de la intensidad de potencia. Esta es la potencia del ruido. Lo expresan en esta forma, en donde W está expresado en términos de vatios. Estos son términos referenciales, ¿no? Ok, tienen ustedes la generación en términos de LW y tienen LP, que es la percepción del oído. Como consecuencia de esto, tienen ustedes esto que están aquí. Ahora, el ruido, las operaciones que se hacen con el ruido, me refiero a su perfil, todas se hacen en forma logarítmica. Entonces aquí está la suma, la división, la exponencial, es decir, el término exponencial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Tuman, las primeras páginas se refiere a eso, cómo operar todos estos conceptos en forma logarítmica. Piensen que en todos los casos aparecen logaritmos. Eso es al principio los conceptos básicos. Después, entonces vamos a trabajar con los perfiles, con las octavas. ¿Cómo se suman, por ejemplo, dos intensidades, 76 y 50? ¿Cómo se suman? Entonces aquí previamente dicen lo siguiente. Cuando la diferencia entre los dos sumandos está comprendida entre 0 y 1, ustedes le suman 3 al mayor de ellos. Si es entre 2 y 3, le suman 2 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, fíjense. Aquí tienen ustedes, vamos a sumar esta intensidad y esta intensidad. Fíjense que la diferencia es mayor de 10. En consecuencia, no se suma nada y el resultado va a ser el mayor de ellos. Si suman 76 a 50, le da 76. Si suman 85 a 90, piensen que aquí la diferencia es de 5. Entonces venimos aquí. Entonces tienen que sumarle 1 al mayor de ellos. 91. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Esa es la forma como ustedes pueden sumar dos intensidades, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de octavas, ¿no? Este es el valor promedio de la octava. Fíjense que va desde 22 hasta 22.000. Por eso es que se divide en 8 partes, ¿no? Para poder manejarla de alguna forma, ¿no? Entonces estas eran las octavas de antes. Fíjense que antes se limitaba a este rango de 37 a 9600. Ahora lo ampliaron, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, fíjense el fabricante que les da de esta torre de enfriamiento o de este ventilador. Dividen las frecuencias promedio en 8 partes. Estas serían las octavas, ¿no? Y las dividen allí. Por ejemplo, para 500 Hz, la intensidad es de 80 decibeles. Para 2000, de 76, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, después, aquí están sumando las octavas, ¿no? Hay algo más, fíjense. Esto es... Ajá. Fíjense que aquí la octava no se la dieron en términos de potencia, pero le dicen que está referida a 100. Es como si una persona tuviera 100 pies. A 100 pies, la intensidad de presión va a ser igual a esto que está aquí. Ahora, aquí no dan en este caso la potencia en vatios, sino que la dan a 100 pies.
Esa es una forma de hacerlo, ¿no? En este caso se refiere a esa misma presión, o sea, la presión que percibe el oído a 100 pies. Ahora, el emisor genera unos vatios. Ahora, el oído lo percibe en una forma diferente, ¿no? Y lo que percibe el oído se va a expresar siempre en términos de dBA. Piense que el emisor es dB, el oído es dBA, porque el oído lo percibe de una forma muy particular, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes pueden transformar lo que genera un equipo electromecánico y lo que percibe el oído? Entonces aquí tienen ustedes unos factores de corrección o de conversión. Entonces, para cada una de las octavas tienen ustedes estos términos que están aquí. Si, por ejemplo, en esta octava el generador generaba 60 decibeles, entonces a 60 decibeles le restan 39. Y eso es lo que percibiría el oído. Fíjense que aquí tienen un ejemplo, ¿no? Aquí ustedes están partiendo de un emisor que tiene este perfil 70, 74, 81, 86, etcétera, ¿no? Entonces observen, para cada una de las octavas le restan a ustedes el factor de corrección, de ajuste. 26 en este caso, 16 en este 9 y así sucesivamente, ¿no? Y entonces esto que está aquí es lo que percibe el oído. Y esto que está aquí era el perfil generado por el equipo electromecánico. El Tuman les da a ustedes esos perfiles para cualquier equipo electromecánico. Vamos a ver. Sobre todo para equipos de aire acondicionado, ¿no? Vamos a ver un equipo. Bueno, este es como percibe el oído, ya lo hemos comentado antes, que es muy sensible a las bajas frecuencias, ¿no? Eso es lo que llaman las curvas NC, Noise Criteria. Vamos a ver un momentico. Oye, ¿dónde están los motores? Hay que echarle una miradita a esto con detenimiento, ¿no? Pues la parte conceptual es muy sencilla. Tienen ustedes aquí una sala de máquina, por ejemplo. Tienen una sala de máquina conformada, fíjense, por una caldera, un chiller, unos compresores, el motor que acciona al compresor, unos extractores de aire. Y ustedes quieren, por ejemplo, determinar lo que percibe una persona que esté sentada aquí, o que esté sentada aquí, o que esté sentada aquí, ¿no? Eso es lo que es el análisis y el control de ruido. Creo que estos son las fuentes de ruido. Bueno, esto es lo que nos concierne a nosotros, ¿no? Tienen ustedes aquí un ventilador, dependiendo si las aletas están inclinadas hacia adelante o hacia atrás, tienen ustedes mayor o menor ruido provocado por la turbulencia. Entonces aquí tienen ustedes el ruido a la salida del ventilador. Tienen ustedes ruido también al entrar del ventilador, porque se genera el ruido internamente y por supuesto que se transmite hacia adelante y hacia atrás. Y después tienen ustedes a través de las paredes, no se olviden que esto es una lámina de 1 o 2 milímetros, atenúa, por supuesto, la mayoría del ruido, pero hay una transmisión hacia el ambiente, ¿no? Entonces, cuando ustedes analizan el ruido provocado
por un ventilador en una sala de máquinas, tienen que tomar en consideración esos tres valores. El transmitido hacia adelante, el transmitido hacia atrás y el transmitido a través de las paredes. Entonces, en el análisis de ruido, deberán ustedes también tomar en consideración la transmisión. Tienen ustedes aquí los diferentes tipos de ventiladores. Axial, que es el más ruidoso. Centrífugo, que es el menos ruidoso, ¿no? Y dependiendo si las aletas están inclinadas hacia adelante o hacia atrás, tendrán ustedes mayor o menor cantidad de ruido. Este es el modelo analítico para ustedes calcular el ruido dependiendo del caudal, dependiendo de las características y la geometría del rodete. Aquí, por ejemplo, fíjense, observen, aquí están los diferentes tipos de ventiladores. Ventiladores centrífugos. Esto debe ser con las aletas inclinadas hacia adelante. Esto es aletas inclinadas hacia atrás. Estos son radiales. Estos son tubulares, venaxiales, tuboaxiales y propellers, ¿no? Ojo, a esto que está aquí, que es la potencia básica, deberán ustedes aplicarle un modelo analítico para transformarlo en decibeles. El modelo analítico es este que está aquí. Y finalmente tienen ustedes estos valores que están aquí. Esto en términos de potencia, aquí no aparece en términos de presión. Una consideración interesante. Tienen ustedes aquí los valores de NC. Y este perfil que está aquí corresponde al equipo. ¿Qué percibe el oído? Fíjense que es un rango de presiones. Entonces ustedes van, con respecto al NC, determinan cuál es el máximo valor que aparece aquí en el perfil. En este caso observen que está comprendido entre 50 y 55, o sea, algo como 53. El NC el oído va a percibir entonces un valor en el NC de 53, equivalente a una frecuencia de 500. Y por supuesto, leen ustedes entonces a la izquierda los valores en decibeles de presión, que eso es lo que percibe el oído, dP. Estos son ya cosas particulares, ¿no? Tipos de motores diferentes, ¿no? Estos son varios tipos de bomba. dBA. Fíjense que aquí no les da el perfil, sino que les da solamente la intensidad para 500 y para 1000. Y a veces ni siquiera para eso, sencillamente se los da el dBA, que es la combinación de las octavas, ¿no? Ustedes tienen en la octava 8 términos promedio, ¿no? Y ustedes los pueden sumar, ojo, en forma logarítmica y como indicamos antes, y les da un valor que es el que va a percibir el oído. Típico, potencia, niveles de potencia para un ventilador, para una bomba centrífuga. Aquí está en el perfil. Ruido de motores. Me aparece entonces a continuación su octava correspondiente. Pero siempre, dependiendo del tipo de equipo, tienen ustedes un modelito para poder determinar la potencia o la presión. Aquí tienen ustedes motores eléctricos. Por supuesto, a 3600, a 1800, etcétera, etcétera, ¿no?
nivel de potencia para motores de gran capacidad, ¿no? Entonces tienen ustedes este rango y tienen ustedes el perfil. Fíjense que es curioso, ¿no? El perfil, en el caso del motor, es un poco mayor que el caso de la bomba. Y el perfil, en el caso del engranaje, también es mayor que ambos. Fíjense que está en el orden de 94, 100, etcétera, etcétera, ¿no? Otra consideración es la emisión del ruido puede ser esférica, ¿no? Entonces a 5 pies ya está ligeramente atenuado. Entonces tienen ustedes aquí la forma de atenuación. Aquí tienen un esquemita, ¿no? Y tienen ustedes aquí un motor de 200 HP girando a esta velocidad. Tienen ustedes el engranaje. Y eso está acoplado directamente a una bomba. Entonces aquí tienen ustedes 3 generadores de ruido. Aquí está una persona ubicada a cierta distancia, 5 pies en este caso, y esta es la geometría de ubicación, ¿no? Entonces, este es el paso a paso para ustedes calcular la intensidad de la presión para esta persona, ¿no? Y aquí está el paso a paso para ustedes poderlo calcular, ¿no? LP total, que es lo que percibiría el oído, 79, 83, 86, dependiendo, por supuesto, de la frecuencia, ¿no? Ruido de compresores. Claro, esto es bastante más ruidoso y tienen ustedes el modelo analítico para calcularlo, ¿no? Y por supuesto, si es un motogenerador, la intensidad todavía es mucho mayor. Yo les comenté que CanTV tiene ese problema. Ellos tienen que tener en todas sus sedes motogeneradores para condiciones, por ejemplo, que se les vaya la electricidad, etcétera, etcétera. Ellos tienen que seguir suministrando la data, la transmisión. Entonces, en esos casos, en caso de motogeneradores, lo que se hace es confinar el motogenerador. Por ejemplo, el ducto de descarga del motogenerador, los gases de escape, tienen que estar acondicionados previamente, porque por allí se transmite el ruido. Entonces, tanto el cuerpo del motogenerador como los conductos de descarga tienen que tratarse para reducir el ruido. Aquí también hablan de la transmisión. Tienen ustedes una sala de máquina con ciertas características, las paredes, puede haber transmisión a través de ella. Entonces aquí manejan ese tema, ¿no? Ajá. Factores de corrección para la atenuación de paredes. A través de la transmisión, ¿no? Es decir, este libro maneja la mayoría, por supuesto, de las situaciones y los temas del ruido. Si quieren ir un poquito más allá, hay, por supuesto, libros más profesionales, ¿no? Yo tengo algunos de ellos por allí. Pero de momento, vamos a la parte, digamos, conceptual básica, que la maneja el Tuman bien. Y después, entonces, la parte, digamos, práctica, que la maneja el Train. Ruido para ventiladores HV. El perfil en potencia. Claro, esto está en potencia, a cierta distancia, lo que se percibe es
la presión, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces el Tuman, ¿no? Todos tienen el Tuman, el que no tienen es el Train, y yo se lo voy a hacer llegar ahora, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? Todo claro, profesor. Ah, yo quería mostrarles cómo calcular el máximo y el mínimo de una función, sí, de una función. Lo que pasa es que se me perdió, no sé, no lo sé, pero bueno, someramente le voy a explicar eso. A ver si le consigo esto. Vamos a ver si tengo alguna curvita por aquí. Ah, bueno, aquí lo podemos ver. Tienen ustedes esta curva y quieren ustedes determinar el máximo de esa curva o el mínimo. En este caso sería el mínimo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Bueno, ya tienen ustedes la función. La derivan y la hacen igual a cero con el given. Entonces, primero, por supuesto, crean un valor semilla, q igual a tanto. Después, entonces, given, la derivada de la función con respecto a q igual a cero y determinan el valor de q. En esa forma, determinan ustedes el valor, la abscisa, y por supuesto, para la función con esa abscisa determinan la ordenada, ¿no? ¿Estuvo claro eso? Sí. ¿Escuchan? No, profe, porque se me cortó el internet un poquito y no escuché bien. Esto lo han visto ustedes, por supuesto, en la matemática básica. Pues, entonces se lo explico. ¿Cómo determinar el máximo en este caso o el mínimo de estas funciones, ¿no? Entonces, bueno, bastará con derivar, ¿verdad? Miren ustedes la función, derivan la función con respecto a la variable, que sería el q. Claro, para efecto de nosotros, tenemos que crear primero un valor semilla, después given, derivamos la función con respecto a q, lo igualamos a cero y determinamos el valor de q. En esa forma ustedes pueden conseguir la abscisa del punto máximo. Una vez conseguida la abscisa, sustituyen esa abscisa en la función y obtienen la ordenada. Algo parecido lo haríamos entonces con esta función que está aquí. En esa forma pueden ustedes determinar el máximo y el mínimo. Esa es una de las funciones interesantes del MATLAB.
pero tiene muchas más, ¿ah? Ya ustedes han visto el regress, el given, bueno, y muchísimas más. Tú has mirado un poquito la ayuda, el MATCAT trae una ayuda con ejemplos, es decir, desarrollan absolutamente todas las materias allí en la ayuda. ¿Se han puesto ustedes a revisar eso? Les sugiero que lo hagan, ¿eh? ¿Quieren ustedes formar un equipo de MATCAT? Lo que pasa es que ustedes están ocupados para hacer eso, ¿no? ¿Verdad, Eleazar? Sí, un poco. El club del MATCAT para resolver problemas. Ya en Estados Unidos se está haciendo, ¿ah? Bueno, ¿alguna pregunta más? De lo que Todo hemos visto claro. hasta ahora. De lo que hemos visto hasta ahora. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que la desarrollemos un poco más? Richard. Por ahora bien, profe. ¿Ah? Por ahora bien. Ok. Entiendo. De momento vamos entonces a hacer el problemita ese que les propuse, ¿ah? Vamos a hacer ese y la próxima semana entonces hacemos el que tiene ya 5 tramos. 5 tramos y creo que 3 bombas o 2 bombas. Bueno, ya. Será entonces hasta la próxima semana. De acuerdo, Les voy a profesor, mandar- gracias. Voy a mandar Profesor, ahorita dígame. ¿me escucha? ¿Sí? Alexis. No, es Jesús Pulido. Jesús, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Cuénteme. Profesor, yo quería hacerle unas preguntitas, como una asesoría, pero lo he estado llamando a su teléfono y no cae. ¿Qué teléfono tienes tú allí? Es un 0416, Sí. pero repica y se cae la llamada, entonces quería como que si tiene otro No, teléfono para poderlo llamar. bueno, el de la casa. 241-5057. ¿Me puede llamar? Ya, ya va. Déjame anotarlo. Sí. Dígame 0412 012 0212-241-5057. 241 50. 57. Oye, qué raro que el celular no... Dale, está bien, profesor, yo ahora lo llamo. ¿Aló? Aló. ¿Aló? ¿Tú me estás llamando? Llama de nuevo porque se No. cayó. 241-5057. Pero mira, pero el celular siempre, yo siempre respondo, debe ser muy ocasional. Intenta por el celular. Ah, porque yo le había preguntado al compañero Eliazar y me dijo que estaba bueno el teléfono, entonces déjame intentarlo otra vez para ver. Ok. Dale, gracias, profesor. Sí, cómo no.